estar en esta plática. Mi nombre es Alejandra Bernabé Allende. Les voy a platicar de este tema, tolerancia a desecación de PGPBs y colonización en semillas de maíz. Bien, esta plática está basada en el artículo de Pasos Rojas de 2018. A forma de introducción tenemos que hay bacterias promotoras del crecimiento de plantas o también llamadas PGPBs o bacterias benéficas. Estas bacterias ya han sido utilizadas en plantas de interés agrícola y han dado buenos resultados. Como su nombre lo dice, promueven el crecimiento de plantas. Pueden hacerlo de forma directa o indirecta. Al producir fitohormonas, fijación de nitrógeno, inhiben el crecimiento de patógenos. Algunas forman nódulos para mejorar la fijación de nitrógeno, entre otros mecanismos, pueden ser directos o indirectos. El desempeño de estas bacterias se puede ver afectado por diferentes factores, como puede ser los cambios en el pH, cambios en la temperatura, estrés osmótico, disponibilidad de nutrientes, e incluso también la composición del suelo en donde se inoculan estas bacterias, que puede ser que esté contaminado o la misma microbiota que ya está en ese suelo. Uno de los factores más importantes o de los más importantes es la disponibilidad de agua. Si el agua no es suficiente, entonces la bacteria entra en un proceso de desecación. Aquí cabe destacar que desecación y sequía no es lo mismo. La sequía se refiere a que no hay agua a nivel de ambiente, mientras que la desecación se refiere a la pérdida de agua intracelular. Como es uno de los factores más importantes, sobre todo porque estas bacterias son utilizadas en plantas de interés agrícola y pues no todos los cultivos están en riego continuo, es importante evaluar la tolerancia a desecación de estas bacterias benéficas. En este trabajo, aquí les pongo la tabla de las cepas que se utilizaron. Todas son bacterias que promueven el crecimiento de las plantas, incluso algunas son la mismo género y especie, pero diferentes cepas. En total se utilizaron 28 cepas de bacterias benéficas. Todas estas se crecieron en medio líquido mesma, y se llevaron a cabo experimentos de desecación al aire. Para esos experimentos, el cultivo se lleva hasta la fase estacionaria y se divide en 40 alícuotas para cada suspensión. Una vez que el cultivo ya está en fase estacionaria, las células son lavadas 2 veces y resuspendidas en agua. Se dividen las alícuotas, se tapan, los tubos Eppendorf se tapan con bolitas de algodón estéril y se somete a la desecación ambiental o desecación al aire a 30 grados Celsius y con 50% de humedad relativa. Una vez que se pasan a que se termina el experimento de desecación al aire, también se calcula el BSR o radio de supervivencia bacteriana. Este número matemáticamente es el logaritmo del número de bacterias viables después de la desecación más 1 sobre el logaritmo de las células viables antes de la desecación por 100. Es decir, que si el BCR es 100, quiere decir que todas las bacterias sobrevivieron y todas las bacterias son viables. Como parte también de los materiales y métodos tenemos que se hizo esta esterilización de la superficie del maíz o semillas de maíz. Se utilizaron semillas de maíz autóctono de Tlaxcala, se pusieron en una solución de etanol al 70%, las semillas fueron lavadas, después fueron sumergidas otra vez en hipoclorito de sodio al 1.5% y lavadas 8 veces con agua estéril. Una vez que ya se tuvieron las semillas estériles limpias, estériles, se hizo la inoculación de bacterias en las semillas de maíz y se sometió a la desecación. Primero se hace la suspensión bacteriana para poder inocular a las semillas. La semilla se queda en la suspensión por 1 hora. Después se somete a desecación al aire por 18 días. Y posteriormente se evaluó la adherencia a la superficie antes y después de la desecación y se hizo el conteo en placa por el método MSDP. Aquí les presento la tabla en donde están todas las cepas que se utilizaron para estos experimentos y el medio de cultivo.
el resto de las cepas con su respectivo medio de cultivo. Bien. Después se evaluó la colonización de bacterias que son resistentes y su promoción de crecimiento. Para esto, las semillas que ya habían sido inoculadas y después del proceso de desecación, ahora fueron traspasadas a tubos con vermiculita estéril y un poquito de agua. Una vez que ya estaban en la vermiculita, se pusieron en cámaras de crecimiento con periodos de luz-oscuridad a 28 grados Celsius y 80% de humedad. Esto cabe destacar que después de la desecación, después de los 18 días, se puso una vermiculita y se sometió a 15 días en la cámara de crecimiento. Después se evaluó la colonización de estas bacterias por el mismo método MSDP y también se pesaron a las plantas frescas y deshidratadas. Bien, como parte de los resultados. Primero tenemos aquí la tolerancia a desecación. En este gráfico, lo que vemos es la pérdida de agua contra los días después de la desecación. Aquí lo que destaca es que a los 0 días, al día 0, la célula o la bacteria está hidratada. A los 3 días, que es que vemos, cuando vemos que se empieza a perder el agua, quiere decir que aquí está en el proceso de desecación. Y entre los 5 y 6 días es cuando pues pierde el agua, es decir, que ya está en desecación total. Está completamente, bueno, está en desecación total. En este gráfico lo que vemos ahora es el BCR o el radio de supervivencia bacteriana contra los días después de la desecación. Aquí solamente se pusieron a las 5 más representativas y como que se clasificaron en diferentes niveles. Altamente tolerantes, que son la de la línea azul, tolerantes, que es la línea verde, medianamente tolerantes, que es la línea amarilla, poco tolerante, que es la línea anaranjada, y muy poco tolerante, que es la línea roja. Aquí, por ejemplo, el representante de las altamente tolerantes tenemos a Enterobacter sp, que aún después de los 18 días todavía hay supervivencia bacteriana. Mientras que para la representante de la muy poco tolerante, que es B. saccari, desde los 10 días la supervivencia bacteriana pues ya va disminuyendo e incluso a los 12 días pues ya está en 0 la supervivencia bacteriana. En esta tabla se ponen todas las bacterias y las cepas que fueron utilizadas para este experimento y se dividen de acuerdo a colores en estas 5 categorías: altamente tolerante, tolerante, medianamente tolerante, poco tolerante y muy poco tolerante. Aquí también podemos ver que en realidad la tolerancia a desecación no es específico de un género, sino que incluso bacterias que son del mismo género y especie, diferente cepa, la tolerancia a desecación es diferente. Y bueno, de forma más representativa tenemos aquí nuevamente las mismo género, misma especie, pero diferente cepa. Tenemos a Burkholderia tropica. Tenemos 3 cepas diferentes: MT0293, que es la línea azul, que es altamente tolerante. En la línea amarilla tenemos la misma bacteria, pero cepa PPE8, que solamente es medianamente tolerante. Y la tercera cepa, MOC725, que es la línea roja, que es muy poco tolerante. Aunque son la misma bacteria, el mismo género, misma especie, incluso la tolerancia a desecación es diferente. Ahora se evaluó la tolerancia, bueno, recordemos que también se evaluó la tolerancia a desecación de bacterias, pero ahora asociadas a semillas de maíz. Aquí tenemos el logaritmo, son las unidades formadoras de colonia contra los días de desecación, y tenemos a 3 representantes: Enterobacter sp, Klebsiella varicola y B. saccari. Aquí lo que podemos ver es que Enterobacter sp, aún después de la desecación y después de haber sido asociada a las semillas de maíz,
pues mantiene, además de que es la más muy tolerante a la desecación, pues también tiene mejor adhesión a la semilla de maíz. Klebsiella varicola, que también es tolerante, y definitivamente Besacari, que pues es muy poco tolerante. A los 3 días pues ya no se observa o ya no tenemos unidades formadoras de colonia. Aquí tenemos un gráfico que representa a las bacterias que son tolerantes y también la capacidad de mantener los beneficios aún después de la rehidratación. Aquí tenemos dos ejemplos. En la línea azul tenemos, en el gráfico azul tenemos a Enterobacter sp, que recordemos que es muy tolerante a la desecación, y a Klebsiella varicola, que es tolerante a la desecación. Bueno, estas son como que las más representativas, que aún después de la desecación y que son las más tolerantes, mantienen los beneficios después de los 18 días de estar en desecación y 15 días después de haber sido inoculadas en las semillas, mantienen sus beneficios como promotoras de crecimiento. Continuando con bacterias tolerantes y la capacidad que tienen también de mantener los beneficios aún después de la rehidratación. Recordemos que en la parte de materiales y métodos también se pesó a las plantas en fresca y después de ser deshidratadas. En el gráfico azul tenemos a Enterobacter sp y el peso de la planta fresca. Besacari en la línea roja. En la línea verde tenemos a Klebsiella varicola. Y pues el gráfico gris es la planta, pero que no tiene ningún inoculante. Lo que vemos es que es más tolerante a la desecación y mantiene los beneficios aún después de la rehidratación, es Enterobacter sp, que incluso es la planta que pesa más. Después, Klebsiella varicola, que más o menos está a la par de Enterobacter sp, y pues definitivamente incluso Besacari tiene menos, el peso, pesa menos la planta o casi se mantiene como si no tuviera ningún inoculante. Y aquí en este gráfico vemos ahora el peso de la planta, pero ya después de haber sido deshidratada, y se obtienen casi los mismos resultados. Enterobacter sp, que es la planta que pesa más y que la tolerancia a desecación es mayor. En el gráfico verde que tenemos a Klebsiella varicola, también el peso de la planta es mayor y la supervivencia también es mayor. Y a Besacari, que pues es la menos tolerante a la desecación, e incluso la planta pesa menos en comparación con las primeras dos. Bueno, por lo tanto, como parte de la discusión tenemos que hay bacterias que han sido aisladas de ambientes muy extremos, ambientes en donde la temperatura es muy alta, la salinidad e incluso pues la disponibilidad de agua pues no es la ideal. Sin embargo, las bacterias que son tolerantes a la desecación pueden ser encontradas casi en todas partes, ya que en casi todos los ambientes pues hay periodos de ausencia de agua. Definitivamente esta característica de la tolerancia a desecación es fundamental para la supervivencia bacteriana y pues le da una ventaja evolutiva. En este trabajo, al evaluar a estas bacterias a la desecación al aire, tenemos a 28 cepas que son benéficas y se pueden dividir en 5 niveles de tolerancia: altamente tolerante, medianamente tolerante, tolerante, poco tolerante y muy poco tolerante. Entre las más tolerantes a la desecación tenemos a Enterobacter sp, Bradyrhizobium, 2 cepas de Bradyrhizobium y Burkholderia uname. Como vimos en la parte de los resultados, pues la tolerancia a la desecación no es exclusivo de una especie o de un género. Y finalmente, como parte de la conclusión, tenemos que hay bacterias que son tolerantes a la desecación y que incluso estas podrían ser más efectivas para llevar a cabo la promoción de crecimiento vegetal o la rizoremediación. También tenemos bacterias tolerantes
que fueron seleccionadas para poder inocular a las semillas de maíz, que son las que dieron mejores resultados. Por lo tanto, si son más tolerantes a la desecación, tienen mejor adhesión a la semilla de maíz y mantienen su capacidad de promoción de crecimiento. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.